Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Invito a las señoras y señores diputados a tomar asiento en sus bancas para proceder a registrar la asistencia a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Diputado Balay. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 31 señoras y señores diputados. Con la presencia de 31 señoras y señores diputados, queda abierta la 13ª sesión ordinaria del 146º periodo legislativo. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A los efectos de justificar la inasistencia de la diputada Vázquez, que no se encuentra en el recinto por razones de salud. Gracias, diputado López. Se toma nota por secretaría. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En el mismo sentido, para justificar la inasistencia del diputado Castrillón, que por razones personales no puede estar presente hoy. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Invito al señor diputado Juan José Bailo a izar la bandera nacional y a la señora diputada Mariana Ventos a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría, se dará lectura al acta de la 6ª sesión especial del 146, periodo legislativo, realizada el día 26 de agosto del año en curso. Diputado López, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para solicitar se omita la lectura y se dé por aprobada, señor presidente. Gracias, diputado. Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 5ª sesión especial del 146 periodo legislativo, celebrada el día 6 de junio del corriente año. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputada Lena, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Conforme a lo que se acordó en labor parlamentaria, mociono que se omita la lectura de los asuntos entrados, que queden las comunicaciones oficiales a disposición de los señores y señoras legisladores y que requieran copia también queden a disposición y que el resto de los expedientes se le dé el destino indicado en la nómina, con la excepción de los que solicito queden reservados en secretaría. El expediente número 28.492, 28.493, 28.494 y 28.543 de la diputada Todoni. 28.498, 28.499 del diputado Damasco. 28.500, 28.520, 28.549 de mi autoría.
28.501 de la diputada Calleros, 28.503, 28.504, 28.514, 28.539 y 28.542 de la diputada Streitenberger, 28.505, 28.506, 28.515, 28.527 y 28.528 del diputado Galay, 28.507, 28.545 del diputado López, 28.512 de la diputada Salinas, 28.516, 28.519, 28.532 de la diputada Lanner, 28.518 del diputado Rastelli, 28.525, 28.526, 28.540 de la diputada Ventos, 28.529, 28.530 del diputado Godin, 28.531, 28.533 y 28.535 de la diputada Pérez, 28.534, 28.536, 28.547, 28.548 del diputado Aranda, 28.538 de la diputada Romero, 28.541 del diputado Rossi, 28.544 del diputado Mayer y el proyecto de resolución bajo número de expediente número 28.522. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Elena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. De la misma manera, solicitamos que sean reservados por secretaría los siguientes expedientes: el 28.497 y 28.509, que son proyectos de declaración presentados por la diputada Moreno; el 28.508 y 28.550, proyectos de declaración de autoría de la diputada Ávila; el 28.513, que es un proyecto de declaración presentado por el diputado Kramer; el 28.537, que es un proyecto de declaración de autoría del diputado Castrillón. Solicitamos que los pedidos de informes bajo los números de expedientes 28.496 y 28.523, que consta con las firmas reglamentarias, sean remitidos a las áreas pertinentes. Gracias. Gracias, diputada Estrata. Se votará la moción propuesta por la diputada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa. Se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Elena, tiene la palabra. Señor presidente, solicito que se dé ingreso y se reserve en secretaría el expediente número 28.551, que es un proyecto de declaración de la diputada Lanner, y el expediente número 28.552, que es un proyecto de declaración de la diputada Romero. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Elena. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se ingresan los mencionados expedientes y se procederá conforme a la moción propuesta. Corresponde continuar con el turno de los homenajes. Sírvanse, por favor, señores diputados, solicitar la palabra a través del sistema del recinto disponible en sus monitores. Diputado Rogel, tiene la palabra. Señores diputados, señor presidente, me he comprendido a hacer los homenajes en un solo bloque, porque represento un partido que tiene más de 100 años y los tres homenajes son caros a la memoria de los argentinos y del radicalismo. El primer homenaje es, entre otras cosas, lo van a conocer acá,
a una víctima del terrorismo es Mario Abel Amaya. Fue secuestrado, se le quitó los medicamentos y falleció. Junto con un eminente abogado, defensor de los derechos humanos, amigo personal mío, Hipólito Solari Irigoyen, que tiene 92 años, vive. Fue el único desaparecido y secuestrado, increíblemente desaparecido y secuestrado. La comunidad internacional tuvo que pedir su aparición con vida y apareció. Y Raúl Alfonsín, después que apareció con vida, al comenzar la democracia lo designó embajador itinerante. La verdad, para la democracia argentina, Hipólito Solari Irigoyen es para mí uno de los mártires que existe y que vive entre nosotros. Mario Abel Amaya, que se nos fue, y que seguramente muchos tendrán hoy conocimiento de él, fue abogado de todos los hombres que lucharon en la Argentina. Y era amigo de Hipólito Solari Irigoyen, que tuvo todas las luchas posibles. Y en el sur sobre todo, era de Chubut y fue elegido senador de la Nación. No quiero extenderme y ni quiero leer todo lo que tenía acá, porque no lo conocí por la cuestión de edad. Sí lo conozco a Hipólito Solari Irigoyen, que vive y que fuera sobrino nieto de Hipólito Irigoyen. Pero Mario Abel Amaya murió porque se le quitó el respirador automático y todos los medicamentos. Increíblemente, como no hacemos galas de nuestros muertos, como muchas veces hace el justicialismo, Mario Abel Amaya estuvo en todos los conflictos importantes del país y defendió a todos en el sur. Él llegó a ser senador y necesitaba yo hacer este homenaje, porque son de los olvidados, de los grandes olvidados. Pero hasta hay conversaciones acá, señor presidente, por eso me interrumpo yo. Sí, quizás por alguna moción, alguna mención que ha hecho, señor diputado. No. Entonces, para ir terminando, tú me has pedido que sea lo más breve posible y voy a cumplir con su palabra. Lo de Mario Abel Amaya, quiero rendir este homenaje porque fue una de las víctimas de la dictadura militar. Increíblemente, al quitársele los medicamentos, murió infamemente. Y con la amistad que tengo yo con Hipólito Solari Irigoyen, también tenía que rendirle este homenaje. Hipólito Solari Irigoyen vivió, y Alfonsín lo declaró prácticamente embajador itinerante cuando vino la democracia. Yo pensé que lo iba a declarar canciller, pero bueno, Alfonsín tomó otra decisión y lo declaró embajador itinerante. El mundo lo conoció a Alfonsín gracias a Hipólito Solari Irigoyen, el mundo, porque tenía las relaciones en todo el mundo y había sido conocido en todo el mundo. Por eso, señor presidente, señores diputados, nosotros no exigimos. Sé que existieron muchos mártires y desaparecidos en las épocas del proceso, pero nosotros no exhibimos uno por uno de los muertos. Rendimos homenaje a los 70.000 muertos desaparecidos. Los 30.000 muertos desaparecidos están en nuestros corazones. Los reivindicamos a todos, pero no hacemos galas de eso. Pero en el caso de Mario Abel Amaya y Hipólito Solari Irigoyen, que vive, quería hacer este homenaje. Y el otro homenaje que se van a cumplir la semana que viene, que no hay sesión, son nada menos y nada más que se cumple un nuevo aniversario muy caro para los sentimientos de los argentinos, que fue el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, que derrocó al primer gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. El primer gobierno democrático fue derrocado. No vamos a tener sesión y le había pedido hacer un solo homenaje en
en una sola recordación. Seguramente algunos, y ojalá se va a rendir homenaje en su momento. Pero el 6 de septiembre de 1930 comenzó en la Argentina, lamentablemente e interrumpidamente, los golpes de Estado. No quiero referirme a todos los que hubo. En algunos participaron los radicales o hicieron oídos sordos. Y en algunos participaron los peronistas también. Digamos la verdad. Creo que hemos aprendido un poco, bastante. Hay algunos que todavía añoran los golpes de Estado. Escuchando los discursos que uno escucha, dicen, no hemos aprendido nada. Pero sí, con los muertos y los desaparecidos creo que se ha aprendido mucho. Creo que la democracia, que se conmemora el 6 de septiembre de 1930, un nuevo aniversario de aquel golpe de Estado que sufrió Irigoyen por el petróleo, por los medicamentos, por tocar los intereses de las minorías, porque fue por eso, no fue por ninguna otra cosa, debía hacernos pensar que cuando las mayorías se benefician, se perjudican las minorías. Al revés, quisiera decirlo al revés, para que algunos no escuchan, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Cuando las minorías se favorecen, se perjudican las mayorías, ¿no? Eso, sepámoslo, es lo que pasó en la Argentina, ¿no? Con Perón se beneficiaron las mayorías, sí, y con Irigoyen también se beneficiaron las mayorías. Y ahí entonces nació el golpe de Estado. Quiero decirles, señores, que el petróleo fue la causante, como fue en el 63 con los medicamentos, ¿no? A Arturo Illia le tocó los bolsillos, los hacedores de los medicamentos, ya lo hemos dicho allá, conmemorando el golpe de Estado del 66. Pero para no extenderle, señor presidente, y cumplir con la palabra empeñada como le he pedido a usted, conmemoro entonces la muerte y la desaparición de Mario Abel Amaya, un héroe silencioso, un hombre silencioso. Defendió a todos los trabajadores, a todos los gráficos en su momento de la provincia de Buenos Aires. Conmemoro y respeto mucho a quien vive, a Hipólito Solari Irigoyen, extraordinario ser humano, que vive, gracias a Dios. Y conmemoro el 6 de septiembre de 1930, donde aparentemente los golpes de Estado han quedado sepultados en la República Argentina. Ojalá aprendamos de estos dos personas y del conjunto de los argentinos que fueron muertos y desaparecidos, que nunca más en la República Argentina volvamos a estos tiempos. Que ningún loquito, por no decir otra cosa, vuelva sobre uno de los pasos que hemos recordado hoy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados. Gracias. Gracias, diputado Rogel. Tiene la palabra diputada Moreno. Buen día, señor presidente, señores diputadas y diputados. Hoy, 28 de agosto, quiero hacer referencia, hoy se conmemora el Día Nacional de la Ancianidad. Como se sabe, la asistencia, el cuidado, el esparcimiento de los ancianos se transformaron en derecho hace 77 años, cuando un 28 de agosto de 1948, Eva Duarte de Perón proclamó estas garantías que formarían parte de nuestra Constitución en 1949. Sí, hoy sí conmemoramos ese Día Nacional de Ancianidad, una fecha que nos recuerda estos derechos fundamentales para las personas adultas. Y hoy muchos de ellos, y lo vemos diariamente, se encuentran desprotegidos, sin acceso a la asistencia, a la vivienda y a la salud que merecen. Hoy más que nunca, quiero poner en relevancia la lucha incansable de los jubilados argentinos, que todos los miércoles, que lo vemos, se movilizan frente al Congreso y en diferentes puntos del país para exigir
sus derechos y denunciar la violencia represiva. Ellos son, señor presidente, un ejemplo de resistencia y determinación en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de una vejez digna. Su perseverancia y convicción nos inspira a todos y a todas a seguir adelante, a luchar por una sociedad más justa y más solidaria. Es hora de que como representantes del pueblo, todos y todas, nos comprometamos a garantizar que estos derechos sean una realidad y no solo una declaración de intenciones. Es hora de actuar para que la dignidad y el respeto por nuestras personas mayores sean una prioridad en nuestra sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Moreno. Tiene la palabra diputado Damasco. Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados, colaboradores y público en general. Primeramente quiero adherir al homenaje de la diputada Moreno y después pedir la palabra para rendirle homenaje a una institución que ha sido muy vapuleada en estos últimos tiempos. El día 25 de agosto, el Hospital de Pediatría Profesor Juan Pedro Garrahan cumplió 38 años de ininterrumpido trabajo, siendo el centro de referencia nacional en pediatría de alta complejidad en la Argentina y uno de los más reconocidos en América Latina. El hospital lleva el nombre del doctor Juan Pedro Garrahan, una figura fundamental en el desarrollo de la pediatría en nuestro país. Nacido en 1893, se formó como médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y dedicó su carrera al cuidado de la salud infantil. Trabajó durante décadas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde promovió nuevas prácticas médicas y educativas. Su visión centrada en el paciente y en el trabajo en equipo lo convirtió en un referente nacional. En lo referente al hospital que hoy lleva su nombre, en la década del 70 y comienzos del 80, Argentina carecía de un hospital pediátrico de alta complejidad que concentrara la atención de niños y niñas con patologías graves. El proyecto impulsado desde el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en acción conjunta, fue construir un hospital modelo. Es por esto que se inauguró oficialmente el 25 de agosto de 1987. Ese día, el entonces presidente Raúl Alfonsín, junto a autoridades nacionales y porteñas, participaron del acto inaugural y recorrieron las instalaciones del moderno edificio ubicado en el barrio de Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces, el Garrahan atiende diariamente a cientos de pacientes, sin importar su lugar de origen o condición social. La inauguración del Garrahan representó un gran paso hacia la descentralización y federalización de la atención médica infantil. El hospital fue pensado como un centro de derivación para casos complejos de todo el país. Según se detalla en el sitio oficial, desde 1987, el Garrahan atiende alrededor del 40% de los casos pediátricos de alta complejidad en Argentina, recibiendo más de 500.000 consultas al año. Tiene un sistema de cogestión entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un modelo de administración compartida. Atiende a pacientes derivados de todo el país, especialmente casos complejos que no pueden resolverse en hospitales provinciales o regionales. Su equipo de profesionales se convirtió en referencia en áreas como cardiología infantil, trasplantes, oncología, neurocirugía y terapia intensiva pediátrica. Es también un centro formador de médicos residentes y especialistas de Argentina y de otros países que se vienen a capacitar. A lo largo de sus más de 3 décadas, se consolidó como el Hospital Escuela, centro de investigación y referente regional en el cuidado de la infancia. El Garrahan no es solo un hospital, es un símbolo de esperanza,
solidaridad y de un sistema de salud pública que apuesta a la igualdad de oportunidades para que cada niño y niña pueda acceder a la mejor atención. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Damasco. Diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día a todos los colegas y al público presente. El Día de la Radio se celebra en Argentina el 27 de agosto, a pesar que el Día Mundial de la Radio es se celebran los días 13 de febrero en recuerdo a la primer radio que estableció en 1946 la ONU. La Asamblea de Naciones Unidas estableció en 2012 el Día Mundial de la Radiodifusión. Pero decía que en Argentina se recuerda los 27 de agosto a partir de 1920, recordando los locos de la azotea, que fueron 4 estudiantes argentinos de medicina que realizaron la primera emisión de la radiodifusión, y que esto fue un hito en la historia de la comunicación y de la transmisión de no solo información, sino también de cultura. Hace 105 años de este hecho. Esa jornada tuvo como protagonista a un grupo integrado por 4 estudiantes jóvenes de medicina, conocidos como los Locos de la Azotea, que realizaron esta transmisión, y ellos eran Enrique Telemaco Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, que eran los responsables de un suceso que marca para siempre la historia de la radiodifusión y la comunicación argentina. La radiofonía ha tenido un impacto significativo en la sociedad y la cultura a lo largo de la historia. Ha sido de suma importancia porque permitió a las personas acceder a información, entretenimiento, educación, creó un sentido de comunidad y pertenencia y de conexión social. Y este impacto en la sociedad argentina también fue significativo porque contribuyó no solo a difundir la cultura popular y crear una identidad nacional, sino también conectar personas desde los lugares más inhóspitos, desde lugares diferentes, no solo de la Argentina, sino a medida que fue avanzando la tecnología de otros países. En materia de acceso a la información pública, se puede decir que la radio permitió a las personas acceder a información actualizada en tiempo real, lo que fue especialmente importante en momentos de crisis, en momentos de catástrofes o de eventos importantes. Además ofreció una variedad de programas de entretenimiento, de difusión de artes, música, teatro. Estaban en la época que no podían acceder por el mal estado de los caminos, por la diferencia económica de las zonas rurales. Los vecinos podían disfrutar de teatros que se transmitían a través de la radio, diferentes eventos culturales que sin duda hoy parece tan lejano, pero que en su momento fueron de suma importancia. Además, la radio fue utilizada como una herramienta educativa, ofreciendo programas de educación, de capacitación, que ayudaron a las personas a aprender nuevas habilidades y conocimientos, más aún porque ayudó a difundir música, literatura, artes. Y hay que destacar que la radio fue aprovechada como medio de comunicación en situaciones de emergencia, como los desastres naturales o conflictos, para difundir esta necesaria e importante información para permitir rescates en aquellos momentos de grandes desastres. Reconocer la labor de todas las personas que pertenecen a esta actividad, como los periodistas, los técnicos, los productores, los redactores, los guionistas y todos los que fundamentalmente en Radio de Diputados de esta Cámara permiten difundir todo el tiempo la actividad que realizamos, y esto es lo que demuestra que los legisladores estamos pendientes de lo que a la sociedad le interesa, da transparencia, da información para también acercar
a la población la problemática que en esta Cámara se trata en cada una de las actividades. En palabras del expresidente Raúl Alfonsín, cuando él escribía bajo el seudónimo Alfonso Carrido Luna, decía: para que exista libertad de prensa se requiere al mismo tiempo que los grandes medios de difusión no caigan en manos de un solo sector económico o ideológico. Esa visión histórica nos recuerda que una radio viva y democrática no depende solo de tecnologías, sino del compromiso con la pluralidad, con voces independientes y con el derecho de todos a ser escuchado. Esto es un derecho que está también en nuestra Constitución, que tiene que ver con la libertad de expresión y con la libertad de prensa. Y aquí contamos con uno de los legisladores, de los convencionales de nuestra convención reformada de la Constitución Provincial del 2028, que ha sido uno de quienes ha trabajado este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Romero. Tiene la palabra diputado Bailo. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para los integrantes de esta legislatura y para el público. Muy breve lo mío, señor presidente, adherir al homenaje de la diputada Romero y especialmente adherir al homenaje que ha hecho al Hospital Juan Pedro Garrahan el diputado Damasco. Realmente ha descrito con exactitud y con rigor histórico, sobre todo cuáles fueron, no solo en la cronología, en cuestiones del tiempo, sino los objetivos y los fines nobles que tiene esta institución y quienes las integran, porque quienes las integran son los que le dan el contenido y el altruismo y la nobleza a estas instituciones. Reafirmar simplemente, muy breve, en el marco de este homenaje al Garrahan, en un contexto en el cual está siendo lamentablemente protagonista de un debate que uno creería que ya debería ser parte del pasado, pero esa cuestión no lo vamos a debatir acá porque no es el momento ni la oportunidad. Pero esto no invalida y no quita que destaquemos y reconozcamos a los profesionales y no profesionales, médicos, pediatras, enfermeros, camilleros, administrativos del Hospital Juan Pedro Garrahan, porque a nuestro entender, a entender de este bloque, seguramente hay otras profesiones y otras acciones en la vida, pero una de las más nobles y más altruistas profesiones que hay en nuestra vida debe ser trabajar con pacientes pediátricos oncológicos o con cardiopatías congénitas. Realmente tiene que haber compromiso, responsabilidad y una vocación de servicio muy grande, muy importante, una sensibilidad, una empatía que debe ser destacada en estos profesionales que como opción de vida prefirieron trabajar con chicos, con bebés, con problemas de cardiopatía y con problemas de cáncer, vamos a decir las cosas tal cual son. Por eso, reafirmar el compromiso que ha hecho el diputado Damasco. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bailo. No habiendo más uso de la palabra, diputada Eco, tiene la palabra. Entiendo que en este contexto donde estamos hablando del Hospital Garrahan y que adhiero de por sí a todos los homenajes que se han realizado, quiero destacar que en esta Cámara estamos homenajeando al Hospital Garrahan, pero en el Congreso de la Nación, lamentablemente, hemos escuchado manifestaciones que son dignas del total repudio por parte de todo el arco político, porque cuando se indica que en el Hospital Garrahan los niños de otras provincias no deberían ser atendidos, todos tenemos que levantar la voz, porque sabemos lo federal que es este hospital, la especialidad que este hospital tiene y la importancia que tiene. Y quizás explicarles a aquellos legisladores que que realizan ese tipo de afirmaciones sin ningún tipo de humanidad. Porque claramente afirmar que niños de otras provincias no se pueden atender en el Hospital Garrahan es falta de humanidad, pero también es falta de conocimiento de lo que pasa en la realidad. Ver a mamás, a papás de distintos puntos del interior del país que tienen que acompañar a su hijo en un tratamiento en la capital federal, sin dudas es una dificultad
que se agrega a la situación de las enfermedades terribles que pueden estar pasando los niños y las niñas. Por eso aprovecho este homenaje, si bien entiendo, digamos, que estamos haciendo un homenaje a la institución en sí, pero también para llamar la atención a aquellos que con tanta liviandad realizan planteos tan inhumanos que creo que tienen y merecen ser repudiados. Muchas gracias. Gracias, diputada. No habiendo más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Y antes de seguir con el plan que teníamos para la sesión, les quiero informar, señoras diputadas, señores diputados, que hoy nos visitan alumnos de la escuela secundaria número 18 de la ciudad de Paraná, así que le damos la bienvenida y agradecemos su gentileza por venir a visitar a la casa de los santerrianos. Gracias, estudiantes. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 28.492, 28.493, 28.494, 28.497, 28.498, 28.499, 28.500, 28.501, 28.503, 28.504, 28.505, 28.506, 28.507, 28.508, 28.509, 28.512, 28.513, 28.514, 28.515, 28.516, 28.518, 28.519, 28.520, 28.525, 28.526, 28.527, 28.528, 28.529, 28.530, 28.531, 28.532, 28.533, 28.534, 28.535, 28.536, 28.537, 28.538, 28.539, 28.540, 28.541, 28.542, 28.543, 28.544, 28.545, 28.547, 28.548, 28.549, 28.550, 28.551 y 28.552. Y el proyecto de resolución bajo número de expediente 28.522. Diputada Lena, tiene la palabra. Sí, señor presidente, es para que se traten sobre tablas todos estos expedientes y que al momento de la votación también se realicen de manera conjunta. Gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lena, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración y resolución reservados para la presente sesión mencionados previamente por esta Secretaría. En consideración. No habiendo uso de la palabra, se van a votar los expedientes para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjunto enunciados previamente por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 23, dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión por el que se crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la provincia de Entre Ríos, bajo número de expediente 27.154. En consideración, diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de explayarme sobre el orden del día, voy a pedir una dispensa
al reglamento, a mis pares, a los efectos de adherir en nombre del bloque que presido al homenaje sobre el Hospital Garrahan. Así que, hecho esto, nos ponemos en tema, señor presidente, y vale la pena decir que este proyecto, que fuera una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, ya el año pasado, ya recibió tratamiento en esta Cámara y tuvo en aquella oportunidad un tratamiento dilatado, tanto en las reuniones de comisión como en el recinto. El proyecto lo que persigue, señor presidente, voy a hacer una muy reducida síntesis al respecto, porque nosotros lo que vamos a resolver hoy, de acuerdo al procedimiento de sanción de las leyes, es si aceptamos las modificaciones que introdujo la Cámara Alta de la provincia respecto de la media sanción que dimos en su oportunidad en esta Cámara. Pero en definitiva, señor presidente, el proyecto persigue poder, la creación de un ente que administre los distintos bienes inmuebles de la provincia de Entre Ríos. Y la necesidad de la existencia de este ente es a los efectos de optimizar el manejo de los recursos que son públicos, que son del gobierno de la provincia de Entre Ríos y en definitiva son de todos los entrerrianos. ¿Y por qué? Porque al día de hoy existe una gran dispersión en la administración de esos bienes y obviamente esto lleva a que ese manejo sea altamente ineficiente, con innumerable cantidad de bienes ociosos. Incluso hacíamos referencia aquí en el recinto de que había organismos que tenían bajo su control bienes inmuebles que ni siquiera sabían que tenían que administrar. Y esto provocaba, más allá del desperdicio de alguna utilidad que se pudiera dar al bien, además incluso ponía en riesgo la propiedad en sí misma del bien. Hablamos de procesos judiciales que iniciaban particulares a los efectos de hacer prescribir la propiedad en manos del Estado y adquirirla para sí en función de una ocupación prolongada con ánimo de dominio de esos bienes, y que el Estado entrerriano se entera en algunas oportunidades al momento de ser notificado a la Fiscalía de Estado de que existe el proceso judicial y antes no tenía conocimiento. Pero en definitiva, señor presidente, lo que se persigue es concentrar en un solo ente, digamos, la administración de todos los bienes inmuebles del Estado, a los efectos de asignarlos a distintas reparticiones o incluso poder alquilarlos y obtener una renta sobre los bienes que el Estado no le va a dar un uso concreto. Y hacíamos una distinción porque había, en la discusión que habíamos tenido en varias reuniones de comisión, había alguna duda respecto de la posibilidad de disponer de bienes del Estado sin necesidad de autorización legislativa, y habíamos hecho una distinción de lo que son los bienes de dominio público del Estado y los bienes de dominio privado del Estado. La verdad que las modificaciones introducidas al Senado definitivamente zanjan esa diferencia, porque vale la pena decir que al momento de sancionar o de darle media sanción a la iniciativa, esta Cámara no contó con el acompañamiento de todos los diputados y diputadas, de todos los bloques, en razón de que la ley 5.140, su artículo 55, si no recuerdo mal, señor presidente, establece que para poder disponer de la propiedad de un bien del Estado se requería autorización legislativa. Por eso habíamos hecho la aclaración en su momento respecto de que solamente se refería a los bienes del Estado de dominio privado. Es decir, que los establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación
como bienes de dominio público y los que habían sido declarados de dominio público por una ley de esta legislatura, y evidentemente no están fuera del comercio y no pueden ser dispuestos. Pero estas modificaciones que introdujo el Senado aclaran esa circunstancia. Nosotros entendíamos que no era inconstitucional y que no era necesario, y pretendíamos, desde el bloque de la mayoría me refiero, darle al ente, a la agencia, las atribuciones de poder disponer, obviamente con el procedimiento establecido por las leyes, es decir, en un proceso de licitación o en subasta pública, de los bienes de dominio privado del Estado entrerriano. Pero más allá de algunas modificaciones que tienen que ver con la redacción, que son muy menores, que ha establecido el Senado, como cambiar el nombre de la agencia, por la Agencia de Administración de Bienes Inmuebles del Estado, por Agencia Administradora, digamos, que no vale la pena hacer referencia, sí ha establecido una obligación de requerir autorización legislativa a los efectos de disponer en venta de los bienes de dominio privado del Estado, y hace la aclaración respecto de que son los bienes privados, que es algo que los diputados que no acompañaron en aquel momento la media sanción, para hacer honor a la verdad, habían planteado en este recinto como uno de los requisitos para poder acompañar la norma. Y otra de las observaciones que habíamos recibido los diputados de la mayoría por parte de los diputados que decidieron no acompañar, era respecto de la necesidad de contar con una auditoría o alguna institución o algún funcionario que supervise de alguna manera el actuar de esta agencia administradora. Las dos cuestiones fueron modificadas en el Senado, obviamente en función de la composición que tiene la Cámara Alta de la provincia, y el Senado, digamos, remitió para que nosotros podamos aceptar las modificaciones introducidas allá o insistir con la sanción originaria que le dimos en esta Cámara. En lo que respecta, señor presidente, a quien pueda supervisar, controlar el accionar de la agencia, el Senado propone la designación de un veedor que se va a producir por una terna que va a proponer, la designación la va a hacer el gobernador de la provincia, pero el veedor va a ser propuesto en una terna por el bloque legislativo de la oposición con mayor número de integrantes en la honorable Cámara de Senadores. No puedo dejar de expresar, señor presidente, que la verdad que si lo que se quería era que ese veedor sea de la oposición, quizá debería haberse establecido que la terna la proponga la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Por qué lo digo, señor presidente? Porque yo entiendo, sin perjuicio que no está claro en la versión taquigráfica que pude consultar del Senado de la provincia, de que lo que se pretende es que el partido político o la segunda fuerza, quien resultara, quien obtuviera mayor cantidad de votos, fuera quien tenga el derecho de proponer este veedor. En el Senado puede resultar que el bloque opositor con mayor número de integrantes no sea la segunda fuerza que resultara de las elecciones, a diferencia de lo que podría haber sido en la Cámara de Diputados. Y esto sencillamente porque los senadores son electos en cada uno de los departamentos. Ha sucedido en otro momento de la historia política entrerriana. Dicho esto, señor presidente, obviamente el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio en la provincia
ha dado suficientes muestras de transparencia y de jerarquizar el control sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y de todos sus funcionarios y entes, y no molesta en absoluto contar con un veedor. Y teniendo en cuenta que todos los diputados aquí presentes coincidimos en la necesidad de creación de esta agencia, independientemente que se acompañara o no la media sanción en su momento, entendiendo en el perjuicio económico que podría traer aparejado, digamos, no ordenar esta administración. Por eso, y teniendo en cuenta que este proyecto ya lleva más de un año en tratamiento legislativo, el bloque de la mayoría va a aceptar, tal como están las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, y vamos a invitar a todos los diputados y diputadas de los distintos bloques a que acompañen la sanción definitiva de esta ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado López. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. En aquella sesión, al momento de tratamiento aquí, nosotros coincidíamos en la importancia de poder evitar la dispersión normativa y tener una ley que nos permitiera gestionar con mayor eficiencia los inmuebles del Estado. También en el marco de ese debate que a la mirada del bloque mayoritario, digamos, fue prolongado, pero que para nosotros sirve porque no queremos ser una escribanía del Poder Ejecutivo, nosotros allí planteamos nuestras dudas, pedimos algunas modificaciones que no fueron tenidas en cuenta y que sí se debatió y fueron tenidas en cuenta en la Cámara de Senadores. A modo de reflexión, recién lo escuchaba al diputado López decir qué pena que el veedor no fuera de la Cámara de Diputados, y si hubieran abierto el debate y hubiéramos podido introducir las modificaciones, quizás ese sesgo que hoy aparece no estaría. Nosotros seguimos creyendo que es una estructura, una mega estructura con mega funciones y que esperamos que pueda ser más ágil la gestión de los bienes, pero entendiendo que en la Cámara de Senadores este proyecto fue debatido y se aceptaron estas modificaciones que recién el diputado López señalaba, nosotros vamos a acompañar, vamos a aceptar, si se quiere, porque esa es la palabra que mejor nos cabe, vamos a aceptar las modificaciones porque aún con imperfecciones, la posibilidad del veedor no está respondiendo de alguna manera a la auditoría, pero es una manera de tener una voz más, porque entendemos que le devuelve el rol a la legislatura que el proyecto original, o al menos que salió con media sanción de aquí. Y también hay algo que quizás el diputado López pasó por alto, pero que a nosotros nos parece importante en el marco de las modificaciones que están en el artículo 15, que determina el destino de los fondos de las ventas de los inmuebles, que también era algo que nosotros habíamos planteado aquí, que nos hacía ruido y que también fue corregido y redactado en el marco del debate de la Cámara de Senadores. Y yo digo esto aquí, que ayer también se los adelanté en labor parlamentaria, bregando para que, por favor, en el marco de los debates, los proyectos vengan abiertos y susceptibles a que en el marco de la democracia podamos introducir modificaciones, porque las modificaciones que propusimos y que quizás en algún momento el diputado López recién lo dijo medio por el costado, bueno, viendo que allá hay un número que hace que se escuchen esas voces, la verdad es que nosotros, en nuestro bloque, aunque seamos 11 y hay otros bloques, también tenemos mucho para decir. Y no tiene que ver con poner palos en la rueda cuando no aprobamos los proyectos, sino con poder mejorar esos proyectos, porque si hablamos de estándares de transparencia, si hablamos de mejorar la calidad institucional,
todas las propuestas y las modificaciones que habíamos introducido o que proponíamos introducir tenían que ver con esto, con hacer más eficiente este organismo, con poder ordenar la dispersión normativa, pero también con garantizar que no haya una discrecionalidad abrupta y también con que no tengamos megaestructuras que terminan siendo elefantes y que no terminen impactando positivamente como quiere el texto de la ley. Entonces, para cerrar, aceptamos desde nuestro bloque, pero bregamos para que no sea únicamente un tema si tenemos el número o no, sino que nuestras voces también sean escuchadas, porque no están para poner palos en la rueda, sino para poder construir los consensos que la democracia nos exige para tener las mejores leyes que impacten de manera positiva en la vida de los entrerrianos y de las entrerrianas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Estrata. No habiendo más pedido del uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas el dictamen de la Comisión de Legislación General en el sentido de aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación. Señor presidente, informo que la votación resultó de la siguiente manera: 29 votos afirmativos y 2 votos negativos. Diputada Lena. Tiene la palabra. Sí, señor presidente. Hay diputados que no votaron y para hacer uso de la abstención hay que pedirlo. Para hacer uso de la abstención, sí, diputada, correcto. Pero en el tablero me figura la votación solamente de ausentes. Diputado Mayer, usted votó afirmativamente. Diputada Rosogaray, usted votó afirmativamente. Diputado, yo estoy viendo por el sistema, diputada Ávila tiene voto negativo, diputado Damasco tiene voto negativo. Ah, ok, hay un Acá problema se ve otra imagen. Por eso, no sé, el sistema de modernización, si tengo que aclarar algo, si quieren puedo repasar la votación, a viva voz, lo estoy viendo por el sistema. Perfecto. Acá, bien, tenemos entonces una incongruencia, un delay entre la parte de frente con la parte posterior, pero bien. Repito, diputada Rosogaray, usted tiene voto afirmativo, diputado Damasco tiene voto negativo, diputada Ávila tiene voto negativo, diputado Mayer tiene voto positivo. Tengo 29 afirmativos, 2 votos negativos. Bien. En consecuencia, resulta sancionado, se harán las comunicaciones. ¿Perdón? No, ok. En consecuencia, resulta sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Gracias, diputadas, señores diputados.